Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Quiero que el mundo vea cuando canto una canción, como lo hago con amor. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están todos? Por supuesto, una noche más que me meto ahí a tu intimidad, porque sé que nos estás esperando con ansias, ya adentrándonos un poquito a instancias finales, porque hoy es noche de eliminaciones. Hoy nuevamente vamos a despedir, por decirlo de alguna manera, a 5 participantes que son ganadores, porque todos los que pasan por Casa Talento son ganadores. Hoy lastimosamente se nos van 5 momentáneamente, porque siempre vamos a seguir haciendo cosas juntos. No quiero arrancar el programa sin agradecer, por supuesto, a nuestro presentador oficial, el Casino de Asunción Único. Vayan a jugar al Casino de Asunción Único, a hacer sus billetitos ahí, ¿verdad? Billetotes, diría yo. Bueno, también quiero agradecer a Manguruyú Restaurante de la ciudad de San Bernardino. Estamos en temporada. Vayan a probar esas delicias en pescado, unos tragos ahí con el sunset a orillas del lago azul de Ipacara. Y vayan a San Bernardino, vayan a Manguruyú Restaurante. También quiero agradecer a Suéltate el Pelo, peluquería y spa, para que puedas estar acorde con el verano. Tenés ducha solar, tratamientos estéticos, todo lo que vos quieras. Acércate ahí en pleno Villamorra a suéltatelpelo.com. Gracias a Cintia Campuzano, CC Trofeos de la ciudad de Caguazú. Un beso enorme para todos los amigos de Caguazú. Y por supuesto, muchas gracias a todo el equipete de Osval Style, que me cuida y me mantiene en forma. También a Estelita. Miren lo que es este luquete. Qué bello, por favor. La última moda, hasta un paisaje tengo acá. Gracias a Estelita Uñas. Ahí les dejo el zócalo con todas las direcciones, inclusive en la ciudad de Caguazú. Gracias también a Carola Boutique, lo último en tendencia, lo último, cada día están recibiendo lo último, así que acérquense hasta Carola Boutique de Los Laureles o de la ciudad de Luque. Gracias a Carola, a Edita también, muchísimas gracias, y a todas las chicas que me atienden también. ¿Y quién viste mis piececitos? Como siempre digo, gracias a Patricia, gracias a Cintia, gracias a Buen Paz Calzados. Muchísimas gracias a todos y muy pronto, atención, porque se suman más empresas a Casa Talentos Paraguay. Noche de eliminación, noche de sorpresa, noche de grandes, porque hoy tengo 2 sorpresas grandes. Una para ustedes y otra para el invitado. ¿Quién está conmigo? Pónganme música de suspenso, por favor, señor sonidista, porque esta persona que me acompaña hoy, cuando ustedes lo ven o cuando ustedes esperan que él hable, se sienten atemorizados. Así que esta noche en Casa Talentos, aquí en Piso Conmigo, y pido un fuerte aplauso, nuestro queridísimo maestro Miguel Coronel, el tenor guaraní, mi temor guaraní. Buenas noches, profe. Buenas noches, Andrea. Un gusto estar contigo, compartiendo este hermoso set, este hermoso programa. Y esta noche tenemos a los eliminados, que es el momento que a mí me encanta. La palabra eliminado para mí es... Te encanta. Fiesta. Qué maldad, malo, profe, qué maldad. Bueno, Escucha esto que suena de fondo, profe. Qué lindo. No, es una broma. Lamentablemente el programa tiene un formato en donde hay eliminados y tenemos que cumplir con el cronograma. Y lamentablemente hay cantantes o instrumentistas que tienen que dejar el programa, pero no por eso significa
que ellos están su carrera truncada o nada por el estilo, al contrario. Bueno, y esta noche de sorpresas aquí con Mi Temor, profe, estoy realmente feliz de tenerte aquí conmigo, muy contenta, pero como vos bien lo mencionabas recién, no es noche de eliminatorias como para que los chicos se desmotiven, sino que simplemente es un reality de talentos y obviamente tiene que haber ganadores. Y también hay sorpresas y quiero recibir desde Córdoba capital este contacto con este gran productor argentino, Héctor Luna. Él es un gran salmista, es productor, es cantante, es compositor y a partir de ahora va a ser también socio con Casa Talentos, va a estar formando parte de Casa Talentos desde Córdoba capital, porque esta gran productora argentina se suma a Casa Talentos Paraguay. ¿Lo tenemos por ahí, señora productora? Hola, un gusto. Andrea, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente. Bien, realmente muy contentos de poder sumarnos a tu programa precioso. Bueno, Héctor, estuvimos por el programa de Norita Rodríguez, por BDA, dando la noticia, la primicia la tuvo BDA, ¿verdad? Pero me gustaría que lo cuentes acá en Casa Talentos. Estamos con uno de los principales jurados del programa, el queridísimo maestro Miguel Coronel, más conocido como el tenor guaraní, y vamos a arrancar por contar cuál es la contribución. Primero que nada, ¿cómo llegaste a Casa Talentos, Héctor? Bueno, un saludo para el maestro ahí y bueno, a Casa Talento a través de las redes. Soy seguidor, somos seguidores mutuos con Dani Jiménez, que estuvo participando en tu programa. Sí. Él participa en una producción musical, en una de mis producciones musicales. Bueno, y a través de él, requintista de Caguazú, tenemos que decir, Sí, pero yo logré algo que ustedes no. Yo lo hice cantar. Eso no te puedo creer todavía. O sea que tu productora es capaz de cualquier cosa. Y contanos qué se viene con Casa Talentos, Héctor. Bueno, y a través de Dani los empecé a seguir a Casa Talentos, ya vos, Andrea, a través de Instagram. Y bueno, me encantó el programa. Es un programa inclusivo. Ahí en el programa de Norita conté que yo amo la música en todos sus aspectos. Y bueno, entonces dijimos, si lo podemos hacer en Argentina, con Proyecto Alabanza, ¿por qué no sumarnos a Casa Talentos? Y bueno, la idea era un poco que los chicos que son ganadores, son elegidos ahí en tu programa, pudieran tener también plasmado en un disco su participación. Que creo que, como bien dijiste vos los otros días, el sueño de todo cantante, exacto, es la tener mayoría un disco. Es grabar un disco, así que bueno. Exactamente. Entonces, de Incienso Producciones y a través del Proyecto Alabanza le regalamos a Casa Talentos un disco de 10 canciones para que los elegidos puedan grabar sus canciones. Contamos, Héctor, pues realmente fuerte esos aplausos, porque no es solamente la grabación de un disco y de 10 temas. Atrás de eso viene toda la artística, la difusión. Contá un poquito, Héctor. Claro, exactamente. Bueno, entonces no solamente la grabación, como bien decís, sino todo lo que es el arte de portada, todo lo que sean flyers que tengan que ver con la promoción, la distribución en radios, en la Argentina mayormente. El disco de Casa Talentos va a recorrer música, toda la Argentina. Exactamente. Y bueno, y seguramente también ustedes tendrán muchos más lugares donde el disco va a recorrer ahí por la radio y por las redes sociales también. Y bueno, también hacer todo lo posible. No, y las plataformas, bueno, Héctor, claro, antes que nos olvidemos, todas las plataformas musicales también va a estar subido el material. Exactamente. Y a través de las plataformas digitales también tener mucha más difusión. Me encanta esto, profe. Va a estar por Spotify, por TuneIn, por todas las plataformas digitales de música. Se encarga toda la productora de Héctor Luna, que es un capo total realmente. Héctor, yo quiero recordarle a la gente, antes de dar la noticia, la sorpresa, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales, por favor?
Bien, no soy de usarlas mucho, pero bueno, mis redes sociales son en mi canal de YouTube, Salmista Héctor Luna 67 en Instagram y Héctor Luna en Facebook. Excelente, excelente. Bueno, y en el canal de YouTube de Andrea Ugarriza Producciones también pueden ver los materiales que vamos a ir subiendo. Bueno, y vamos a ir develando de a poquito esto, los ganadores de la primera temporada, segunda temporada y tercera temporada van a formar parte de este disco de Casa Talentos que va a estar grabado con una calidad de primer nivel en la Argentina, ¿verdad? Difundido por toda la Argentina. Donde también tenemos, Héctor y yo, una sorpresa, pero esa la vamos a contar más adelante, Héctor. ¿Qué te parece? Sí, totalmente. Eso vamos a esperar. Lo vamos a dejar con la espina, como decimos acá. Exacto. Ni se imaginan lo que se viene con Héctor y conmigo. Bueno, y para completar y para que ese disco de Casa Talentos sea realmente de Casa Talentos, contame quién más va a estar dentro del disco, Héctor. Bueno, sé que tenés a un gran artista ahí con tu single promocional del programa, pero bueno, no sé los nombres, pero sé que hay más personas. Va a estar también el jingle que hicimos con Humbertico de Casa Talentos, ¿verdad? De la tercera temporada, así que también va a estar nuestro jingle ahí. Y vamos a tener el lujo de tener un tema grabado con nuestro querido maestro Miguel Coronel dentro del disco que ahora se entera, ¿verdad? Así que, profe, a preparar el disco porque vas a hacer el tema, porque vas a ser parte del disco de Casa Talentos, que no podía ser menos, Héctor, porque el maestro Coronel estuvo desde el primer día, así que sin su tema dentro del disco no sería el disco de Casa Talentos. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro, muchísimas gracias a la productora, a Casa Talentos, por confiar en mi humilde trabajo artístico. Y estoy muy contento. La verdad que yo creí que íbamos a cantar en algún show de presentación o lanzamiento. También se vienen y para mí es un honor porque yo jamás grabé un disco. O sea, tengo casi 20 años de trayectoria y nunca me creí capaz de grabar. Yo no tengo ni un disco grabado. De verdad canté casi 11 óperas, dirigí muchas óperas, muchos recitales en mi vida, pero nunca grabé nada. O sea, ahora vas a tener grabado y masterizado en la Argentina con la artística hecha en la Argentina. Y bueno, es un grande. Estoy muy agradecido contigo. Y acá con el señor Luna también, que... Ahí parece que Héctor nos quiere decir algo. Héctor, a ver. Digo que estamos logrando imposibles. Le hicimos cantar a Dani Jiménez, ahora al maestro también. No, pero la verdad que me siento muy dichoso, muy honrado de que semejante músico que tienen ustedes ahí en Paraguay, semejante persona, y que jamás, la verdad que me entero ahora que jamás había podido grabar aunque sea una canción, y la primera sea con nosotros. En nuestro disco, Andrea, por decirlo así, realmente es un lujo. Es un representante de nuestra música a nivel internacional, nada más y nada menos que el tenor guaraní, con una cadena de conservatorios Maestro Miguel Coronel distribuidas por todo el país. Héctor, no estamos hablando de cualquier artista, ¿verdad? Así que para nosotros también va a ser un lujo tenerlo dentro del disco de Casa Talentos, que yo todavía no puedo creer toda esta magia que Dios nos regala. Ni pensé que yo a mi edad grabar un disco. Yo dije, nunca más voy a grabar un disco. Estaba pensando, pero acá gracias a la productora Incienso, creo que se llama. Incienso. Productora Incienso, que va a tener el privilegio de grabar y dejar plasmado para la posteridad la voz del tenor guaraní, que nunca nadie ha escuchado una grabación mía. Así es que van a tener ustedes la primicia de dejar mi voz. Vamos a comercializar como locos ese disco, seguramente. Me encanta. Gracias. Gracias por ese... Y le damos la noticia también al querido doctor Enrique Castro, ¿verdad? Que también ustedes dos son los únicos que van a grabar músicas con nuestros ganadores dentro del disco. Así que, profe, un saludo al maestro y el doctor Enrique Castro. Entonces, Héctor,
viniste, estuviste por acá, la pasamos, hicimos un recorrido tremendo en contados minutos y logramos que llegue a su punto de partida para estar en tiempo y forma en Córdoba nuevamente. Héctor, darte las gracias una vez más por esta gran ayuda, este gran aporte a Casa Talentos, y para mí realmente es un lujo que un compatriota y la ciudad de Córdoba maravillosa, donde sabemos que salen pero grandiosos artistas, argentinos, ¿verdad? Así que yo voy a estar por ahí trabajando con el disco con Héctor, eso ya está decidido, y Héctor también va a estar por acá para la final. Así que Héctor, yo por Córdoba, vos por Asunción, se vienen muchísimas sorpresas más. Sí, totalmente. Y de mi parte, sin robarte tiempo, Andrea, sé que el tiempo es oro en televisión, pero déjame saludar a los chicos, a los que ya ganaron en las 2 temporadas anteriores y a los que están ahora en los últimos pasitos de esta tercera temporada. Perfecto. Y decirles que Dios que Dios cumple nuestros sueños siempre, y que más allá de las posibilidades que muchas veces podamos o creamos tener, realmente siempre Dios nos va a dar la posibilidad de poder cumplir nuestros sueños. Dios provee. Así como ahora estos chicos pueden tener la posibilidad de grabar una canción en un disco, creo que va a ser un disco muy, muy solicitado, muy difundido, muy escuchado. Así es. Que nunca bajen los brazos, que nunca dejen de soñar, que siempre traten de dar lo mejor, de especializarse y darle para adelante siempre, porque Dios es una persona abierta con toda la intención de que todas las personas de bien puedan cumplir sus sueños, cuando estos son de buen corazón. Así es. Cuando los sueños son nobles, son buenos, ¿verdad, Héctor? Muchísimas gracias, Héctor. Un lujo tenerte aquí. Quiero pedir nuevamente un fuerte aplauso para esta fundación, para esta productora, para Héctor Luna. Síganlo en las redes sociales. Gracias, Héctor. De verdad, de corazón, muchas gracias por cumplir el sueño de muchos artistas y de Casa Talento, y hoy me entero también del maestro Miguel Coronel. Estamos en contacto. Gracias, Héctor. Bueno, qué lujo, profe, te acabas de enterar entonces que vas a estar dentro del disco de Casa Talento, que va a ser totalmente producido, masterizado, la artística, la difusión, todo en Córdoba, Argentina, Córdoba capital. Así que... Y esto es gracias a tu gestión, gracias a este sueño que empezó siendo una locura, ¿verdad? Una locura, y yo me tiré contigo porque creí que no iba a tener, jamás pensé que iba a tener la envergadura que tiene ahora. Entonces, yo creí que iba a ser algo sencillito para no comprometer tanto mi figura. ¿Qué pensaste, profe, cuando te dije, hoy tengo una sorpresa para vos? ¿Qué pensaste? ¿Con qué te iba a sorprender? Ay, creí que me ibas a pagar mi aguinaldo. Eso no va a pasar, ni este año, ni el que viene. Cuando me dijiste, prepara un tema lindo, dije, ella va a hacer ahora en la final un show, y ahora sí voy a cantar otra vez lo que yo dije Pero ¿te imaginas, profe, las plataformas digitales de música más importantes, en Spotify, en todas las más importantes, esta misma productora se encarga de ir haciendo la difusión? Bueno, la verdad que hoy es una noche mágica, una noche de sorpresas, pero también es una noche de eliminaciones. Y creo que llegó el momento de arrancar con eso, profe, y empezar a develar estos sobres para saber quiénes son. Hasta el momento tenemos 15 finalistas, hoy se eliminan 5 y hoy nos vamos a enterar con ese voto Ñemí. ¿Quiénes son los 10 que quedarían en la semifinal de Casa Talentos Paraguay? Arrancamos con el primer sobre de la noche y nos vamos hasta la ciudad de Caaguazú, porque quiero develar el voto Ñemí, traduciendo para la gente que nos ve desde afuera, el voto secreto de Diago Silva, que había acumulado 20 puntos, sumatoria del jurado, y nuestro voto Ñemí para Diago Silva y para la ciudad maderera de Caaguazú es de
6 puntos. 6 puntos para Thiago Silva, sumando así un total de 26 puntos. Seguimos y nos vamos desde Caguazú hasta México. ¿Dónde está? Perdón, pero lo tengo que decir, uno de mis preferidos y preferido en las redes sociales porque explota cuando él participa. Eric Ventura de México. Eric Ventura había sumado un total de 28 puntos, profe. Yo no recuerdo cuánto le diste vos, ¿verdad? Y hoy vamos a develar el voto ñemí o voto secreto para vos, Eric Ventura. Y para toda la Ciudad de México, ese país maravilloso y alegre al que espero ir pronto también. Ya tengo invitación, inclusive con Teche estamos tramando algunas cosas por ahí con Teche y su aroma. Así que muchas novedades se viene con Casa Talentos. Para vos, Eric, y para México, el voto secreto es un 10. Fuertes esos aplausos, por favor. Sumando así 38 puntos, casi un puntaje perfecto. Ese 2 que faltó habrá sido tuyo, profe, seguro. Bueno, ahora nos vamos hasta Areguá, la ciudad de la frutilla, sí, porque vamos a develar el puntaje de Ivonne Martínez, que había sumado un total, me encantan mis uñitas, ay, qué lindo, qué veraniego está. 28 puntos, profe. Y el voto ñemí o voto secreto para Ivonne y para Areguá es un... Seguro, señora productora, que está bien, porque este número puede estar al revés tranquilamente. Está bien. ¿Será? Yo lo saco y usted me dice si está bien. Para Ivonne Martínez, para Areguá, un 9. Muy bien, podía ser un 6, pero por suerte es un 9. 37 puntos, excelente puntuación. Y se viene muy reñido, me decías, profe, sí, el nivel de los participantes. El nivel es muy alto. Muy alto, ya están los chicos ayornados en la puesta. Ya cuidan muchos detalles. Hacen caso a las devoluciones. Hacen caso, mejoran su técnica, pulen su interpretación, se ven en el video y se corrigen. O sea que están ya más preparados para la perfección. Exacto. Y ya nos cuesta, exacto, ahora sí cuesta. Ahora le cuesta al jurado, sí, no quiero estar en sus zapatos. Y desde Areguá nos vamos hasta Panamá, porque quiero develar el voto ñemí de estos grandes bailarines panameños que han ganado varios premios ya también a nivel nacional e internacional en su país, Nayelis y Alexander. Ellos habían sumado 23 puntos por parte del jurado y el voto ñemí es un... ¿Este número sí es o es? Un 7, sumando así un total de 30 puntos. Una puntuación buena, pero tampoco muy elevada. Creo que hay que, si pasan a la siguiente ronda, ponerle un poquito más de fuerza. Desde Panamá, qué mágico, es Casa Talentos. Esta locura que un día me pasaba por la mente, yo nunca me imaginé hasta dónde íbamos a llegar. Vamos de un lugar a otro. De Panamá nos vamos a Capiatá, porque quiero develar el sobre de Zoe Villasboa. Zoe tenía 20 puntos por parte del jurado. Estábamos ahí nomás, ¿verdad? Y el voto ñemí para Zoe es un 7. Sumando así 27 puntos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, porque tenemos todavía, profe, otra tandita más, 10 más para develar. Así que les propongo que no se despeguen de las pantallas de América TV, porque enseguida volvemos con mucho más de Moro Guaraní y Casa Talentos Paraguay. Quiero realizar mi sueño y con determinación. Come on, kick the fuck.
vuelta de corte estábamos conversando aquí con el tenor guaraní, el queridísimo maestro Miguel Coronel. Y primero voy a agradecer a mis marcas, quiero agradecer una vez más a nuestro presentador oficial, el Casino de Asunción, único. Le envío un saludo ahí a Patita, a Leonardo, a todos que me miman y me tratan pero tan bien. Muy pronto se viene otra vez Casa Talentos Casino de Asunción, así que a estar atentos para inscribirse. Y también para inscribirse en la 4ª temporada. ¿Cómo hacen? Porque me preguntan en las redes. Tenemos el Instagram, que es Casa Talentos PY, y el otro Instagram directo conmigo, que es de la productora, que es Andre Ugarriza. Me escriben ahí al directo o al correo, que es andreaugarrizaproducciones@gmail.com, porque ya estamos empezando a seleccionar los participantes para la 4ª temporada. No te quedes afuera de todo este maravilloso mundo que es Casa Talento y de todas estas oportunidades brillantes que te brinda. Porque me decía, por ejemplo, Héctor, que Andrea, ya que nos pusimos con el primer disco, obviamente vamos a seguir haciendo todos los discos, así que vamos a seguir constantemente con los discos de Casa Talento y su difusión a nivel internacional. Agradezco también a Suéltate el Pelo, peluquería y spa en pleno Villamorra, solarios, masajes, terapias, todo para estar acorde con el verano. Manguruyú Restaurante en la ciudad de San Bernardino. Cómo me gusta el pescado, por favor. Y más si es a orillas del lago Azul, con un buen drink y el sunset. ¿Qué más querés? ¡Qué bárbaro! Bueno, también a Osval Style por mi outfit de siempre. A Estelita Uñas, que hoy estoy recontra veraniega, recontra colorida. Ahí te dejo todas las direcciones. Gracias, Estelita, por tantos años de mimos, al igual que Osval Style, ¿verdad? Y a Carola Boutique, a Carola Edita, mi ídola Edita. La mamá de Carola me dice que va a ser actriz. Y le vamos a hacer incursionar acá con los cursos que ya vamos a estar contando con el profe. Gracias, Carola Boutique, tanto de Los Laureles como de la ciudad de Luque. Y por supuesto, yo no ando descalza ni en verano. ¿Por qué? Porque tengo los mejores calzados. Gracias a Huempas Calzados. Muchísimas gracias. Y bueno, gente, yo sigo aquí con mi queridísimo maestro Miguel Coronel, porque él parece nomás hábil, pero en realidad tiene un corazón de oro y vive todo el tiempo pensando en cómo ayudar a los demás. O sea, es un personaje nomás de él, pero en realidad es una excelente persona y es una persona que desde el primer momento, cuando todos me decían, pero Andrea, vos estás loca, crear un programa en medio de la pandemia, no va a tener éxito. Bueno, él me dijo que sí y hoy estamos donde estamos, profe. Claro, así mismo, el creer en el producto, en el sueño que vos tenés, y eso se desarrolla y este es el resultado. Y yo agradecido por formar parte de este sueño tuyo, ¿verdad? Y contribuir con mi conocimiento de tantos años de estudio, porque lo mío en el programa es más técnico. Bueno, justamente eso te iba a decir, profe. Yo creo que el éxito de Casa Talentos se debe a grandes personas que me dijeron que sí desde el principio, como vos, profe, porque imagínate que el manejo de la parte técnica que vos tenés no lo puede dar cualquiera. Tiene que ser una persona realmente con tu preparación, porque ya estamos en una envergadura a nivel internacional, profe. Claro. Tenemos que dar un buen aspecto, no podemos poner a cualquiera dando devoluciones técnicas. Y para mí mismo es un riesgo también, porque estar exponiendo una opinión técnica y diciendo cualquier disparate, también yo estoy exponiendo toda mi experiencia, toda mi carrera, toda mi trayectoria. Entonces, por eso tengo que cuidar bien los detalles, analizar bien los videos para poder dar una devolución coherente, ecuánime y veraz. Porque imagínate si hay alguna duda, porque nuestro mundillo artístico lo que te puede llegar a decir. No, nuestro mundillo artístico acá, la gente es espectacular para criticar, pero nadie hace nada. Opinólogos sobran. Eso hay muchísimo. Te cuento que si visitan mis redes van a ver todas las peleas
que yo no tengo me digas, con profe, que te peleas también en tus redes sociales con la gente. Me encanta. Bueno, hablando de eso, contanos tus redes sociales, profe, porque bueno, en mis redes sociales es Tenor Miguel Coronel. Vamos a poner ahí abajo, por favor. Tenor Miguel Coronel es en Instagram y Tenor Miguel Coronel es en Facebook. Yo esas dos redes sociales las que más uso, y ahí siempre tengo como era impases, opiniones, gente que me quiere, gente que no me quiere, pero yo les digo a todos que ante el conocimiento, la preparación y la experiencia no se puede. Exacto. Bueno, para ser opinólogo hay que estar preparado. Claro, hay que estar preparado. Bueno, seguimos compartiendo esta noche junto al queridísimo, porque es así, los que lo conocen realmente lo quieren y lo adoran. Maestro Miguel Coronel, nuestro tenor guaraní, porque es momento de seguir develando los 10 sobres que nos quedan en la noche de hoy. Y vuelve nuevamente la atención, porque detrás de cámaras tenemos familias, grupos de amigos que están sentados esperando ver cuál es el voto ñemí de su participante favorito. Y les quiero decir algo, a partir de ahora, con los 10 finalistas que quedan, ya vamos a pasar a levantar los flyers de cada uno de los 10 finalistas en el Instagram de Casa Talentos PY, y vamos a poner una fecha tope que ya vamos a estar informando, para que la gente pueda ya mismo empezar a dar su like. Entonces cada participante tiene que empezar a juntar like, pero atención, porque los likes que se van a contabilizar son solamente de los seguidores del Instagram de Casa Talentos PY. Así que si querés votar por alguno de los participantes, tenés que seguir el Instagram de Casa Talentos PY. Aquel que junte más likes va a sumar puntos para la final. Así que eso lo empezamos a trabajar ya mismo después de esta eliminatoria. Estén atentos, inscríbanse, suscríbanse y sigan el Instagram de Casa Talentos PY. Así ni bien ven que subimos el flyer, ya lo empiezan a seguir. Bueno, arrancamos con Villarrica del Espíritu Santo, ciudad de grandes talentos también, no solamente musicales, sino que tenemos nuestras grandes bordadoras de Aupoí en Villarrica, esas mujeres maravillosas, realmente talentosas, un gran talento que ya Casa Talentos va a estar mostrando también, porque esto no es solamente canto, música, baile. Casa Talentos implica todo tipo de talentos, así que muy pronto vamos a estar haciendo un concurso de bordadoras en Itagua, otro en Villarrica, se vienen un montón de cosas. Y nos vamos hasta Villarrica, todavía no para los bordados, sino que para recibir y develar el voto de Eduardo Dos Santos, que había sumado un total de 23 puntos. Esa era la puntuación del jurado. Hoy develamos el voto ñemí, para la gente de afuera, voto secreto. Y el voto ñemí para Eduardo Dos Santos y para la ciudad de Villarrica es un 7. Muy bien. Sumando así un total, ponemos ahí para que se vea bien, de 30 puntos. Muy bien, Eduardo, muy bien, Villarrica. Tenemos más sobres, qué noche. Ahora nos vamos hasta Ubucuí porque quiero ver el voto ñemí de velar de Dayana Villordo. A ver, muy bien, me gustaron mucho los materiales de Dayana. Ella había sumado en esta ronda un total de 27 puntos. Muy buena puntuación, profe. Y el voto ñemí es un 8. Muy bien, pero muy buena puntuación. 35 puntos. 35. Muy cerca del puntaje perfecto, ¿eh? Muy bien. Seguimos con estos sobres negros que bueno, develan alegría o tristeza, ¿verdad? De acuerdo al esfuerzo de cada uno. Si tomaron o no las condiciones que les dio el jurado para presentarse y si fueron corrigiendo o no los aspectos que el jurado le iba marcando, ¿verdad? Que es lo más importante. Bueno, nos vamos hasta Itagua porque quiero
dar a conocer el voto de Miguel Ángel Acosta. Miguel Ángel Acosta había sumado 23 puntos. 23 puntos. Y el voto Ñemí. ¿Cuántos números iguales ahí encontré de esto, señora productora? De Miguel Ángel Acosta es nuevamente un 7. Muy bien, Miguel Ángel. Sumando así 30 puntos. Siguen los sobres y nos vamos hasta Capiatá, porque quiero develar el voto de Ana Paula Cabrera. Ella había sumado un total de 21 puntos, porque ustedes no crean que yo me acuerdo de todos los puntos, no. Les voy a mostrar el secreto. Acá está mi productora Sandra y ella me va cantando todo, porque yo no, imposible. Y tampoco sumo, gente. No crean que yo digo tanto más tanto es tanto, no, es todo Sandra que está ahí atrás. ¿Con calculadora o sin calculadora, Sandrita? Con calculadora, me dice. Bueno, entonces Ana Paula Cabrera había sumado un total de... Muy bien, atenta a la prueba. 21 puntos. Y el voto Ñemío, voto secreto, es un 9. Muy bien. Excelente, sumando 30. El voto Ñemí le levantó por suerte a Ana Paula, Bueno, eu vou para o Brasil, un país tropical, qué sé yo, voy a tratar de hablar portugués porque quiero recibir a Gaby Andrade, esta niña con tanto talento también, espectacular realmente, que había sumado Gaby Andrade un total de 24 puntos, no era muy alto, ¿verdad? Creo que ahí el profe fue un poco tajante. ¿Qué te acordás, profe, de ese último video de Gaby Andrade de Brasil? Sí. ¿Qué no te gustó ahí, profe? ¿Te acordás? Más o menos me acuerdo, creo que la puesta es la que no me gustó. La puesta, sí. Pero era lindo el paisaje ahí, profe, atrás. Pero algo no te le faltó más fuerza, como más dice... Fuerza. Ajá, sí. Como dice Norat. Sí. No se consumen muchas baladas en niños. Exacto. Eso queda entonces para los vamos grandes. A pedir, si llega a pasar a la próxima ronda, que nos meta un tema brasilero con fuerza, con polenta, ¿verdad? Mucha más. Que nos levante un poquito, que nos haga zambar. Bueno, Gaby Andrade había sumado un total de 24 puntos, dijimos. Y el voto secreto para Brasil y para Gaby Andrade es un 8. Muy bien, sumando así 32 puntos entonces para Gaby, que si pasa a la siguiente ronda le vamos a pedir que nos haga zambar, por supuesto. Nos quedamos aquí, pero no aquí en el canal, no aquí en América TV, porque aquí somos internacionales, no, aquí en Asunción, porque voy a develar el voto secreto de Diana Martínez. Ella había sumado un total de 20 puntos. Un poquito baja la puntuación de Dianita, Y el voto secreto, voto Ñemí, para Cazatalentos, es un 6. 6 puntos, sumando así un total de 26 puntos. Bastante baja la puntuación. Vamos a ver cómo se vienen los demás sobres. Ahora nos vamos hasta San Antonio, donde vamos a develar el sobre de la ganadora de la primera temporada, Lisis Candia, el hijo de la ganadora de la primera temporada, Lisis Candia. Dicen luego que la sangre no es agua, ¿verdad? Eric Mujica, que me sorprendía, sí. Porque cuando yo dije, se va a presentar el hijo de Lisis, yo dije, bueno, famoso, pues, vos sos médico, querés que tu hijo sea médico. Claro, sos abogado, querés que tu hijo sea abogado. Yo dije, bueno, acá Lisis quiere que sea cantante como ella, vamos a ver qué tal. Me sorprendió, Eric Mujica. Una voz muy angelical. Muy angelical realmente, y él había sumado un total de 24 puntos. Recordemos que representa a la ciudad de San Antonio. Y el voto Ñemí para Eric Mujica, que nos había interpretado América, es un 7. Muy bien, 31 puntos sumó
que se presentó todo churro con su traje, corbata, un video bastante lindo, una producción muy linda, profe, hermosa, ¿verdad? la apertura del video y después el fondo. Él estaba elegante con Muy un traje, elegante. parecía muñeco de torta. Hermoso. Exactamente, así mismo. Bueno, ahora nos vamos hasta Curuguatú porque quiero recibir a Jorge Brites, que también había sido participante y uno de los ganadores de Cazatalentos Casino de Asunción. Sí. Vamos a ver cómo le va en Cazatalentos América TV. Él había sumado 23 puntos. Y a mí el outfit de él no me convenció mucho, profe. Primero porque tenía atrás un fondo con un banner, con marcas, que sabemos que eso no está permitido, ¿verdad? Por esta vez lo dejamos pasar, pero la próxima ya no vamos a permitir. Y segundo, el outfit que él tenía en ese momento, a pesar de ser un gran artista, no era acorde con la música que él, no iba acorde con la música que él estaba interpretando en ese momento. Sí, ese muchacho se estaba por morir ya. Y vamos a seguir haciéndole espera. Vamos a un corte. No, mentira, ya parezco Tinelli. Cada vez que va a la puntuación se va a un corte. No, el voto Yemí entonces para Jorge Brites es un 6, sumando así 29 puntos. Y nos quedan todavía, a ver un poquito, dos sobres todavía, porque estamos con Juan Manuel Gracia. Juan Manuel Gracia, el arpista de Luque, profe. ¿Qué opinión te merece? Y Dios mío, yo conozco muy poco de instrumentos, pero a este muchacho, a Brites, lo califiqué como yo lo califiqué como un oyente exigente. Ajá. ¿Entendés? Sin mucha técnica, porque voy a cometer seguramente algún error de concepto, pero a mí como oyente es como que me invitan a escuchar a un artista. Bueno, y con oído de música. Claro, con oído y lo he visto perfecto, su rostro, su porte, su vestuario, su interpretación, su ángel, cómo mueve, cómo sincroniza los dedos. Sí. Para mí, aparatosamente, es un artista espectacular. Bueno, y vamos pero a ver. Estoy, Brites, esperando que pises el palito en esta segunda parte. Que no puede luego con su genio. El voto Ñemí para Juan Manuel Gracia, no Brites, profe. Gracias. Gracias, perdón. 9. Muy bien, muy buena puntuación realmente para la República de Luque. Tenía 39. Pido otro aplauso para la República de Luque, por favor. Estuvo a un punto de una puntuación perfecta y muy pronto se vienen novedades con Luque, con la Dirección de Turismo y Cultura y con la Intendencia de Luque. Así que la República, estar preparado porque voy a estar por ahí y los voy a torturar con el maestro coronel también, ¿eh? Seguimos por Luque, profe, porque perfecto. Voy a ver la puntuación de Alma Pérez, quien había sumado un total de 27 puntos. Y el voto Ñemí nuevamente para la República de Luque y para Almita Pérez, esta chica realmente con un carisma especial, es un 9. 36 puntos. ¡Qué bárbaro! Realmente hay que aplaudir no solamente a Alma, a todos nuestros artistas, a todos los chicos que van pasando por Cazatalentos y se animan a esto. Vamos a un pequeño corte comercial, no se despeguen porque a vuelta, ¿saben qué? Ya sabemos quiénes son los que quedan y quiénes son los que se eliminan. Nos vemos en segunditos. Cuando canto una canción, como lo hago con amor.
lo llevo en el corazón. Bueno, es imposible realmente no reírse con el maestro Coronel. Qué personaje único y legendario realmente, y qué gusto tenerlo en esta noche de eliminatoria, porque la noche de eliminatoria pues siempre como que te tiene tensionado, ¿verdad? Pero con el profe no puedes estar tensionado, te reíste, te distendés. Vamos a hacer, gente, un repaso de la sumatoria de puntajes y arrancamos rapidito con el primer sobre de Diago Silva, que había sumado un total ya de 26 puntos. Seguidamente Eric Ventura con 38 puntos. Ivonne Martínez, 37 puntos. Nayelis y Alexander de Panamá, 30 puntos. Zoe Villasboa con 27 puntos. Eduardo Dos Santos con 30 puntos. Diana Villordo con 35 puntos. Miguel Ángel Acosta con 30 puntos. Ana Paula Cabrera con 30 puntos. Gaby Andrade con 32 puntos. Diana Martínez con 26 puntos. Eric Mujica con 31 puntos. Jorge Brites con 29 puntos. Juan Manuel Gracia con 39 y Alma Pérez con 36 puntos. Bueno, esta es nuestra placa de sumatorias generales. Hoy eliminamos 5 participantes, obviamente quedan 10 y ya nomás vamos a dar a conocer por orden de mayor a menor, ¿verdad, señora productora? Bueno. El primer eliminado de la noche es Diago Silva de la ciudad de Caaguazú, quien habría sumado 26 puntos. Fue un poco baja la puntuación. Sabemos que Diago está pasando por un proceso de cambio de voz, todo eso pudo haber influido, así que no por eso deja de ser un excelente artista y estoy segura que vamos a seguir haciendo cosas con Casa Talentos Paraguay. Seguimos con la segunda eliminada de la noche. Tengo que decirles que Diana Martínez con 26 puntos es la segunda eliminada de la noche. Gracias, Dianita, por haber pasado por Casa Talentos Paraguay y a estar atentas porque todos son ganadores y vamos a seguir haciendo cosas juntos como siempre les digo. Ahora develamos la tercera eliminada de la noche, es Zoe Villasboa, que había sumado tan solo 27 puntos. Nos quedan todavía 2 eliminados más para saber quiénes son los 10 finalistas. Y el cuarto eliminado de la noche, Jorge Brites con 29 puntos. Ahí creo que falló un poquito más que nada, más que la parte artística, el tema del outfit que veníamos comentando con el profe, ¿verdad? Y el último eliminado de la noche es Miguel Ángel Acosta, que había sumado 30 puntos. No fue mala su puntuación, pero ya estamos en un nivel bastante complicado donde el mismo maestro Coronel nos dijo que al jurado, que son profesionales, les cuesta puntuar por el alto nivel que van teniendo los competidores. Entonces, un punto hace la diferencia, gente. Por eso es que yo le digo que empiecen a seguir ya el Instagram. Ahí le vamos a dejar el código QR de Casa Talentos PY para poder darle like al flyer de su participante favorito. Hasta aquí llegamos por hoy, agradeciendo al Casino de Asunción Único, a Manguruyú Restaurant, a Suéltate el Pelo Peluquería y Spa, a CC Trofeos de la ciudad de Caaguazú, a Osval Style, Estelita Uñas, Carola Boutique y Huempas Calzados.
Y por supuesto a nuestro queridísimo maestro Miguel Coronel, nuestro tenor temor guaraní. Gracias, profe. Profe, quiero repetir otra vez tus redes sociales porque sé que se viene algo muy pronto. Así es, mis redes sociales, tenor guaraní Miguel Coronel, tanto Instagram, también el Facebook, y tenemos dos grandes cursos. El curso de Música Moderna 4, la cuarta versión. ¿Para todas las edades, profe? No, este es para niños. Para niños. La temática este año es música en inglés. Que se preparen para la cuarta temporada, profe. Y luego se vienen varios castings en televisión, también la cuarta temporada de Casa Talentos. Sí. Entonces estamos haciendo un curso en el Multiplaza con grandes cantantes, con grandes artistas, para prepararte a hacer un buen casting o un buen programa de televisión con los mejores del Paraguay. Visitar mis redes. Participar, y ahí te vas a enterar. En Casa Talentos. Recordamos una vez más las redes, profe, porque hagan los cursos tanto para los chicos como para los grandes. Sí, tenor guaraní Miguel Coronel o 0981 168 320. Vamos a poner. Ahí damos todas las informaciones, todo lo que quieras saber. El curso de ópera, la carrera de ópera estudio que empieza en febrero, la carrera de canto para niños. Innumerable, y todo reconocido por el MEC. Todo reconocido por el ministerio. Por el MEC. Sí, así así que que gente, cualquier cosa, visita mis redes, hace tus consultas y vamos a estar asesorándote para todos los cursos que necesites. Bueno, nos tenemos que ir, hasta aquí llegamos. Gracias, profe, gracias, gente linda, por estar del otro lado. Casa Talentos se despide por hoy, pero ya el sábado que viene arrancamos con nuestros 10 finalistas. A estar atentos y a seguir el Instagram de Casa Talentos Bay. Gracias, profe, gracias, gente. Hasta el sábado que viene, los amo. Chau, chau. Quiero realizar mi sueño y con determinación. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón.